Jamás pidió la paz. Es sorprendente, pero vamos a analizar por qué, cómo y para qué. Si quieres aprender un idioma, ve al país donde se habla. Si quieres entender la psicología de un pueblo, tienes que encontrar una esposa y aguantar al menos un año. Si puedes, claro. Ninguno de estos dichos populares funciona en Israel, en un país donde con 7 millones de habitantes hay 14 millones de opiniones mutuamente excluyentes. Sin embargo, aún así, si escuchas a varios israelíes orgullosos, puedes sacar un promedio estadístico. Bueno, ya sabes, esa opinión puede cambiar en un segundo. La persona que acaba de expresar esa opinión puede tener una completamente opuesta en un momento, y sobre eso expresará una opinión totalmente contraria con la misma convicción que la anterior. El rabino ruso Mikhail Finkel cuenta con 105.000 suscriptores. Vive en Israel y habla de cualquier tema. Desde la creación del mundo hasta el ataque de tanques en Gaza, él habla de eso ahora. Nos encontramos en vísperas de las últimas batallas por la ciudad de Gaza, no por la franja de Gaza. La franja de Gaza ya está completamente controlada por Israel, desde la misma frontera con Israel hasta e incluyendo la ciudad de Rafah o Rafah, como a veces la llaman. Es una ciudad fronteriza con el Sinaí egipcio, donde detrás ya están los guardias egipcios apuntando sus armas automáticas a sus hermanos árabes. Lo confirmo. Cuando durante la Intifada, los árabes de Abgosh, hay una aldea así cerca de Jerusalén, defendieron sus restaurantes y tiendas llenos de judíos. Para que vinieran sin miedo y compraran, las armas apuntaban solo a los asentamientos árabes. A nosotros, los judíos, nos decían bienvenidos y gastar su dinero en nuestros negocios. He ido varias veces, mi hermano vive cerca de Saratzion. Los pusieron ahí por dos motivos. Primero, el bandolerismo de la mayoría en la franja de Gaza, y segundo, para usarlos como ariete contra Israel, debilitándolo constantemente. Queda la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza ya está ocupada en un 40% por el ejército israelí. Muchas zonas están bajo nuestro control. Y ahora se está llevando a cabo la preparación para el asalto. Hoy me gustaría contarles los detalles de esta preparación para el asalto. Describir. Escuchemos al rabino, quien describirá los detalles de la operación militar que se está preparando. Entonces, queridos míos, ¿cómo vamos a tomar esta ciudad de Gaza? La ciudad de Gaza está muy fuertemente fortificada. Ahí quedaron los últimos rezagos de Hamás y nuestros rehenes, esos mismos que los de Hamás capturaron de manera brutal el 7 de octubre y se llevaron. La mayoría de esos rehenes son civiles, no militares. Varios participaron en un festival de música. ¿Cómo lo haremos? En este momento, hoy nuestro mando está llevando a cabo una operación que se llama Operación Torres. Por ejemplo, ayer destruimos desde el aire el edificio más alto en Gaza, se derrumbó y colapsó, y así vamos a seguir haciendo ahora. Todos los edificios altos serán demolidos. Esos edificios de departamentos están vacíos. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué Israel los destruye y por qué nos acusan de brutalidad en la guerra? Son miradores. Desde los edificios altos ocupados por Hamás se observa lo que ocurre y las posiciones del ejército israelí. Ahí hay francotiradores que disparan contra nuestras tropas. Por eso el camino es muy sencillo. No nos vamos a exponer. Desde el aire llegan helicópteros, aviones o drones. Lanzan un ataque de tal manera que la estructura del edificio no lo resista y el edificio se derrumba y se destruye. Cada día más personas abandonan la franja de Gaza. En árabe, nuestro ejército advierte por altavoces y notificaciones telefónicas. ¿Qué comunicación brindamos a la franja de Gaza y sus habitantes? Explico. Israel proporciona servicio telefónico a la franja de Gaza. Ellos saben, por supuesto, todos los números de teléfono, quién habla por ellos, dónde se encuentran y cosas por el estilo. Y nosotros, Israel, llamamos o enviamos mensajes, servicio de mensajes cortos en árabe, por supuesto, advirtiendo dónde y qué vamos a hacer en 6 horas, a veces en 4 horas. ¿Para qué? ¿Para no matar? Se van, claro, también los terroristas, pero intentamos de todas formas no matar a los civiles. Entiendo cómo suena y que mataron a 724.831 niños. Chicos, tomen esto con cautela, véanlo y escúchenlo.
Un poco ventilen su mente antes de escuchar la propaganda árabe. Además, estamos lanzando folletos con la misma información, incluyendo por qué calle salir y cómo llegar al campamento más cercano, donde hay agua y comida para refugiados, también hay medicinas y lo necesario para ellos, incluyendo escuelas para los niños, para que quede claro, también hay guarderías y cuneros. Por cierto, no hay escasez de comida ni hambre en Gaza, eso está bien documentado. Por ejemplo, Hamas le quita los alimentos a la gente y los esconde, los abre y luego dice que la población está muriendo de hambre. Como los funcionarios del partido en Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, que se atiborraban de salmón y caviar en tales cantidades que ya no podían soportarlo. Eso fue cuando la ciudad se estaba muriendo de hambre. Los de Hamas se atiborran mientras privan a sus vecinos, incluso de lo necesario para enfermos y niños. Las torres seguirán operando hasta que no quede ningún edificio en el 60% de Gaza que aún no controlamos. Para evitar que los francotiradores y observadores de Hamas nos vigilen, disparen o indiquen el movimiento de nuestro ejército. Como está escrito en el libro del antiguo arte chino de la guerra, lo principal en la guerra es engañar. Se llama de otra manera, pero la esencia es correcta: engañar al enemigo, crear las emociones y sensaciones que necesitas y hacer que no entienda lo que quieres y planeas hacer. Y cuando el ejército israelí replicó la ciudad de Gaza en Israel como hacen en Hollywood, ¿cierto? Una copia exacta de la ciudad de Gaza, cada casa, cada calle, cada callejón. Y los soldados memorizan dónde está cada cosa, para cuando entren después de los ataques aéreos, cuando ya no quede población civil, solo queden los bandidos de Hamas. Después de la preparación de artillería, después de que entren las unidades blindadas, los tanques, los vehículos blindados, y solo después de ellos irán las unidades de infantería. Nuevamente, primero irán los zapadores, porque hay muchas minas y tendrán que desminar todo eso. Avanzaremos despacio para no poner en riesgo a nuestros soldados. Teatro de operaciones. A diferencia de otros ejércitos que no conocen la nueva ciudad, nuestros soldados la recorrerán de memoria. No escucharon mal, nuestros soldados entrarán en la ciudad de Gaza conociéndola de memoria. Nada mal, ¿verdad? Porque los entrenamientos en la ciudad de Gaza se llevarán a cabo en esta maqueta, una maqueta a tamaño real. ¿Dónde a tamaño real? Casas, tiendas, calles, callejones. No es una versión mini de Gaza, sino una copia exacta de la ciudad. Nuestros soldados y oficiales la conocerán de memoria antes. Es fundamental entender esto. Tras el entrenamiento de los reservistas en esta maqueta de Gaza, iniciará la operación. Y por supuesto, cuando prácticamente todos los habitantes de la ciudad de Gaza salgan de esa ciudad. Y ahí solo quedarán los militantes de Hamas. Hacemos todo lo posible para salvar y evacuar a los civiles. Usamos a nuestros agentes infiltrados en las filas de Hamas. Debemos entender que en esta organización considerada terrorista y criminal por la mayoría de los países, está nuestro agente reclutado. Por eso siempre sabemos dónde se reúnen los comandantes de Hamas. Por eso sabemos sobre los movimientos de todos los líderes de Hamas. Los eliminamos con gran precisión, conociendo su ruta, apartamentos clandestinos y más. Ya no pueden confiar los unos en los otros porque saben que en cada reunión, en cualquier lugar donde estén, están nuestros ojos, nuestros oídos. Agentes del Mossad, agentes de la inteligencia israelí, árabes que trabajan para nosotros y los representantes más dignos de su pueblo que luchan contra la tiranía del grupo terrorista Hamas. Creo que además de los ojos también tenemos alta tecnología, de la cual Hamas, incluso diría, ni siquiera sospecha. Además, muchos países, al tratar de congraciarse con sus nuevos ciudadanos árabes, están preparando un embargo de armas contra Israel. Y ayer el primer ministro Netanyahu anunció la creación de un departamento especial al que llamó la Dirección de Municiones. Es decir, asegurarse de que no nos tomen por sorpresa, de que siempre tengamos armas y que no nos afecte alguna decisión odiosa de España, Bélgica, Países Bajos o de cualquier otro país. Tendremos un enorme banco de municiones, armas y todo lo demás. Y por supuesto, en medio de todo esto, Israel se está volviendo cada vez más completamente independiente.
Ya está empezando a hacer prácticamente todo lo necesario por sí mismo, creando e inaugurando nuevas fábricas de armas, para no depender de nadie. Es un nuevo nivel. Parte del territorio que existía, todo esto son nuestras tierras históricas y así sucesivamente. Pero sin embargo, si hablamos en términos del derecho moderno, después de la Primera Guerra Mundial, la organización Liga de Naciones finalmente reconoció el derecho del pueblo judío a tener su propio Estado y le dio a Inglaterra una parte muy grande. Parte de esta nuestra tierra histórica de Israel, que incluía el territorio del actual Israel, la Autoridad Palestina, la Franja de Gaza, Jordania, el sur del Líbano y Siria. Inglaterra prometió que estas tierras serían para crear un Estado judío, garantizando su establecimiento y permitiendo que los judíos vinieran y reconstruyeran el país. Ya hemos hablado de que, en realidad, la colonización judía, es decir, el asentamiento judío en Jerusalén y la tierra de Palestina. Palestina equivale a Jerusalén. Cuando alguien dice crear una Palestina independiente, en principio, hace apenas unas décadas, bueno, hace unos 40 años, exacto, eso parecía crear un Israel independiente a mediados del siglo XIX. En ese tiempo casi toda Palestina era inhabitable. Las zonas interiores eran desierto o montañas que estaban completamente deshabitadas. Hace 500 años, primero los árabes y luego los turcos talaron completamente los bosques. Toda la franja costera, prácticamente desde Haifa hasta Tel Aviv, era un pantano. En esos pantanos se criaban mosquitos de la malaria y la mayoría de la población, que era poca entonces. A finales del siglo XIX, según el censo otomano, la población local era de 240.000 personas. En todo este gran territorio, los otomanos no distinguían estas tierras. Había varias provincias, aquí vivían 240.000 personas y aquí 25.000 judíos. Eso no es nada. Empezaron a recuperar los bosques, el clima cambió y comenzó la inmigración árabe, porque primero fueron los turcos y luego los ingleses. El territorio de Vladimir prospera y necesita mano de obra. Empezaron a traer trabajadores árabes, aunque no se les llamaba así. Simplemente se movían entre regiones del Imperio Otomano o del sistema colonial británico, como Irak, adquirida por los británicos. Así es, en general Rusia y los árabes. Pero los ingleses no tenían ninguna intención de crear un Estado judío. Parte del Líbano y Siria que ahora han entregado a los franceses. O en Jordania crearon un estado árabe títere, poniendo allí a la dinastía hachemita. El nombre de la dinastía es Hachemitas, que era ajena a la población local, y se mantenía mucho gracias a las bayonetas inglesas. Y todo esto era hostil hacia Israel. Todas estas formaciones, además, los ingleses organizaron desde principios del año 21, luego en el 29, los pogromos contra los judíos. Todo esto también está documentado. Los judíos prácticamente restauraron esta tierra y comenzó la emigración árabe. Luego los ingleses, cuando comenzaron la persecución, primero la persecución y luego el asesinato masivo de judíos en Europa junto con los alemanes, ellos prohibieron completamente la entrada de judíos a Palestina, aunque precisamente para eso recibieron el mandato. Para administrar este territorio, mencionando esas manifestaciones árabes y los pogromos que organizaron, así ocurrió. Para quienes no lo saben, en los años 20 del siglo XX, mucho antes de Hitler, los británicos organizaron pogromos en Palestina, es decir, en Judea, traducido a nuestro idioma. Y luego, cuando los judíos empezaron a huir de Hitler a otros países, los británicos cerraron la entrada de judíos, argumentando el descontento de la población local. Roosevelt prohibió la entrada de judíos a Estados Unidos, aunque Hitler ofrecía dejarlos ir. Y la esposa de Roosevelt, Eleonora, una dama encantadora, escribió en su diario que por supuesto olía a perfume, que todo ya apestaba a judíos. Y ahora intentan traernos más. A los judíos se los dejaron a Hitler y dijeron que no los necesitaban. Por supuesto, nadie le pidió a Hitler que matara a 6 millones de judíos, pero él quería expulsarlos y nadie los aceptaba. Y fue entregado a Egipto. Las tropas egipcias cruzaron esta frontera entre Palestina y Egipto con la península del Sinaí, invadieron el territorio de Israel y avanzaron hacia Tel Aviv.
En algún momento había kibbutzim judíos, asentamientos judíos que fueron destruidos por las tropas egipcias. Los habitantes también, algunos de ellos fueron asesinados, otros huyeron. Y en algún momento las tropas egipcias fueron detenidas por las fuerzas judías. Y ahí donde el ejército judío recién nacido detuvo las columnas blindadas egipcias. Y ahí donde el ejército judío recién nacido detuvo las columnas blindadas egipcias, el ejército judío recién nacido. Detuvo las columnas blindadas egipcias, el ejército judío recién nacido detuvo las columnas blindadas egipcias. Y ahí el ejército judío recién nacido detuvo las columnas blindadas egipcias. En el momento en que el ejército judío recién nacido detuvo las columnas blindadas egipcias, en ese momento el ejército judío recién nacido detuvo las columnas egipcias. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró que desembarcaría tropas o atacaría a Israel con una bomba atómica, Estados Unidos declaró oficialmente que no se opondría. Bueno, como dijo Biden, con Ucrania no vamos a intervenir. Prácticamente. El patrocinio de este proyecto palestino pasó de manos de la KGB, que se debilitó en la lucha desigual contra el imperialismo mundial y se dedicó a enriquecerse, y por un tiempo no le prestaron atención a Palestina, a este asunto palestino. El gobierno, la Unión Europea, prácticamente los países europeos gubernamentales tomaron la posta y empezaron a transferir enormes sumas de dinero que antes transfería la Unión Soviética, ahora las transferían los europeos. Por cierto, los árabes financian a la Autoridad Palestina, a la Organización para la Liberación de Palestina y demás, en todas sus formas, mucho menos que los europeos y los estadounidenses. El Departamento de Estado creó un área para asuntos palestinos, entre otros. Es decir, en muchos aspectos ahora se está utilizando el tema palestino. La continuación por parte de organizaciones occidentales, principalmente de izquierda, no solo como una forma de presión sobre Israel, sino más bien como una forma de destruir a Israel. Los viejos y buenos antisemitas que lucharon contra nosotros, desde la Iglesia Católica hasta los comunistas, que por razones demográficas quieren la destrucción del Estado de Israel. Ellos apoyan este movimiento de izquierda, apoyan la lucha, en este caso contra Israel, bajo el pretexto de la guerra en la Franja de Gaza. Y también los árabes, o mejor dicho, ni siquiera los árabes. Esto es una mezcla interesante. No son árabes, sino el Islam yihadista mundial. Porque con los árabes, en su mayoría, ya hemos mejorado las relaciones. Porque los regímenes árabes, en primer lugar, son demasiado... Primero, no es posible destruir a Israel en un enfrentamiento militar. Y segundo, eso amenaza su estabilidad política. Como recordarán, hablábamos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, ese jardín árabe de socialistas, Saddam Hussein y demás. Todas esas pléyades de enemigos de Israel, cuando llegaron al poder en sus países, derrocaron a los anteriores, que eran igual o incluso más anti-israelíes y que también habían luchado contra Israel. Uno de los pretextos era que esos países peleaban muy poco contra Israel. Por eso es peligroso. Si te esfuerzas demasiado en la propaganda contra Israel, tienes que destruir a Israel. Si destruyes destruir a Israel, entonces te van a reclamar. Por eso, al no poder destruir a Israel, tampoco pueden hacerlo esos regímenes en Emiratos, Arabia Saudita, Egipto y Jordania.
Ellos van a rechazar mucho esa idea. Y por otro lado, se puede obtener mucho de Israel, empezando por la seguridad. Abraham Shmulevich cree que los sunitas han abandonado la idea de destruir a Israel porque simplemente no pueden destruirlo. Creo que él está equivocado. Ellos en realidad no planeaban destruir a Israel, sino luchar eternamente contra él, explicando a sus ciudadanos que sus problemas en la vida son por culpa de Israel y no por los ladrones en el gobierno. Siempre es útil tener un chivo expiatorio para culparlo de todo. ¿Para qué matarlo? Yo creo que los sunitas entendieron que de una unión comercial con Estados Unidos e Israel pueden sacar mucho provecho, incluyendo tecnologías de defensa contra Rusia y el Irán nuclear. Pero la razón no es tan importante como el resultado. Europa está en contra de Israel y los sunitas están a favor de él, o al menos son neutrales. Y así es como Israel destruye los edificios altos en Gaza. ¿Quieren ver? Esperen para más detalles. ¿Qué más queda en la franja de Gaza? Y como resultado, Pero los militares israelíes están bombardeando lo que ellos llaman edificios altos en la franja de Gaza, uno tras otro. Las razones ya se explicaron, pero además, Israel está haciendo que esta zona sea inhabitable. Bien, ahora, En las primeras horas del amanecer, el locutor militar israelí anunció una zona humanitaria en Al-Mawasi, Jan Yunis, Gaza, ante la expansión militar en el enclave. El representante militar israelí para medios árabes, Avihai Adraya, informó que la zona tendrá hospitales de campaña, sistemas de agua potable, desalinización y reservas de alimentos. Los palestinos dicen que no hay ninguna zona segura en la franja de Gaza. Líderes israelíes, incluida la ministra de Defensa, advirtieron a Hamás que acepten las condiciones de Israel para terminar la guerra o Gaza será como Rafa. Los comentarios surgieron tras la declaración de Hamás de liberar a todos los rehenes para acabar la guerra. La oficina de Netanyahu planteó 5 condiciones para terminar la guerra: liberar a todos los rehenes, desarmar a Hamás, desmilitarizar Gaza y establecer control de seguridad y administración civil israelí en Gaza. el liderazgo de Hamás se dirigió a Netanyahu con una propuesta. Ellos entregan a más de 40 rehenes, es decir, tanto vivos como cadáveres, y a cambio Israel detiene la ofensiva. En una publicación, Trump escribió que si Hamás libera a todos los rehenes restantes, la situación podría cambiar rápidamente. Los medios israelíes informan que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel planea advertir al gobierno de Netanyahu que no quedará otra opción más que imponer una administración militar en la franja de Gaza si se lleva a cabo el plan para tomar la ciudad de Gaza. Se informa que Samir se opone a esta medida y advertirá al gobierno de Netanyahu sobre las consecuencias militares. No sé si el liderazgo de Hamás está listo para desarmarse y abandonar su último refugio, fortificado con cientos de túneles y miles de bombas. Esta es la ciudad de Gaza. Naturalmente Israel está listo para avanzar. Esta vez sin las restricciones que se impusieron durante la primera parte de la operación. Ellos llamaron a la operación Carro de Gedeón. Ahora dicen Carro de Gedeón 1 porque lo que está ocurriendo ahora lo llaman Carro 2 subtítulos. La diferencia es la siguiente. El objetivo de la operación es la captura total de la ciudad de Gaza. Entonces se han movilizado 130.000 reservistas en Israel. Está ocurriendo la evacuación de la población. Se está tomando el control de toda la infraestructura en Gaza. Cerca del 40% de la ciudad ha sido despejada. La operación está diseñada para la limpieza total de Hamás, la eliminación de los últimos focos de resistencia y la desmilitarización de la ciudad. Después de la captura, se espera la destrucción total de las infraestructuras, el reasentamiento de la mayor parte de la población y una reconstrucción radical del entorno urbano. Si la primera parte de Gideón 1 se concentró en rodear y expulsar a Hamás, la segunda está dirigida a la destrucción total de la resistencia. Además, rodearon la ciudad por todos lados para que fuera imposible escapar. Esto se hace en vísperas de la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, donde Francia, Holanda y otros simpatizantes planean reconocer un Estado palestino árabe musulmán en el territorio de Israel.
Bueno, judíos, eso es todo. Nunca existió Palestina, es un lugar inventado. En la antigüedad, al hablar de Palestina, se referían a los israelitas. Sí, la solución al problema de Palestina era el de Israel, el problema de los judíos. Está bien. Entonces, se robaron el nombre y que Dios los acompañe. Lo importante es otra cosa. Lo importante es que Israel finalmente decidió actuar como actúan todos los demás. Los británicos, por ejemplo, cuando bombardearon Dresde, y así sucesivamente, etc. Ni siquiera voy a recordar todo lo demás ahora, como cuando la Unión Soviética bombardeaba todo lo que se encontraba. Residencial, no residencial. Y no daba de comer, ni enviaba medicamentos, ni se hacía responsable de que los niños no iban a la escuela en ese tiempo. Bueno, damas y caballeros. Y el mundo es bastante prejuicioso con Israel porque está habitado por una población extraña, gente extraña. Se llaman judíos, también los llaman Ibru, y con otros nombres bíblicos, por así decirlo. Pero la cuestión es la siguiente. Por alguna razón, ellos son el pueblo elegido, y eso es algo que los demás no pueden soportar. Tal vez ellos no lo piensan así, tienen otra idea en la cabeza. Piensan que los judíos son sucios, o que los judíos hablan raro, o que los judíos venderían a cualquiera por unas monedas, pero ellos mismos están listos para vender por aún menos. Sí, dicen que los judíos venderían por una moneda. Pero lo más importante es lo siguiente. La mayoría de las personas siente su propia inferioridad. Y por eso odian a los judíos. Y mientras más premios Nobel reciben los judíos, mientras más medicamentos crean, mientras más inventan iPhones y otros startups, más grande es el resentimiento. Y más lo que llaman envidia. Es decir, una envidia salvaje, sin fundamento e incluso vergonzosa, que por supuesto hay que cubrir con palabras inteligentes y bonitas. Hasta luego.